le doy una cálida bienvenida. Doctor, y adelante. Gracias. Gracias a todo el equipo de Senate. Muy agradecido por la invitación el día de hoy, que es un tema muy importante. Gracias al público presente, la mayoría personal de salud, por su tiempo y porque cada vez queremos estar actualizados y capacitados. Bueno, sin más preámbulos, voy a iniciar lo que es el tema del día de hoy, que es crisis hipertensiva en el primer nivel de atención. Quien les habla, soy el doctor José Carlos Núñez, médico de familia y actualmente laborando en el Seguro Social de Salud. Con respecto a esta patología, la crisis hipertensiva, la mayoría quizás tenga muchas dudas a partir de qué valores se debe tener la definición o a partir de qué hacer cuando se presenta una crisis hipertensiva, a dónde debo referir a ese paciente que hace crisis hipertensiva, debo referir o no debo referir, cuánto tiempo debo, si doy tratamiento, cuánto tiempo debo esperar. Y esas dudas que tenemos la mayoría o han tenido en algún momento, esperemos que el día de hoy le pueda resolver o actualizar un poco con respecto a este tema. Antes de tocar ya los valores de cada definición, bueno, tenía un poco de problemas con la manipulación ahorita del mouse, bueno, ya lo arreglé. Hay que hablar de epidemiología. Si bien a nivel mundial la presión arterial alta o hipertensión oscila entre el 20 al 50% y mucho más con la última revisión de la AJA en el año 2017, donde hace hincapié que bajan los valores para pacientes, para dar la definición de paciente hipertenso. La Asociación Americana de Cardiología, en el año 2017, ellos dicen que todo hipertenso se define con 130/80. Y en base a eso crean dos grupos. Un grupo de hipertensos catalogados como hipertensión grado 1 e hipertensión grado 2. Pero sí o sí ellos definen que estos dos grupos coinciden que tienen más de 130/80. Entonces, a nivel mundial, la prevalencia, incluso acá en el Perú y en todas las partes del mundo y en el mismo Estados Unidos, ellos manejaban normalmente una prevalencia de 37%, pero cuando la AJA hace un ajuste de la medición, todos vuelan mayormente a 40%, y a nivel mundial cuando un problema o una estadística, una prevalencia sobrepasa los 40%, normalmente se considera como un problema de salud, ¿no? O un problema que debe ameritar el tratamiento de todas las autoridades para poder tratar y disminuir la prevalencia. Un problema de salud pública, cuando llega a más del 40% dicha prevalencia. Entonces, en el Perú tenemos, vamos a ver, todavía no se han hecho los ajustes, pero también estamos por ahí esa cifra, ¿no? Entonces, pero acá hay un porcentaje, como pueden ver en la pantalla, dice que aproximadamente 1 o 2% son pacientes hipertensos. De todo el total de la prevalencia, solamente 1 o 2% llegan a ser crisis hipertensiva. En otros textos mencionan hasta el 7%, pero en esta revisión que he buscado, mencionan máximo hasta el 2%. Entonces, en algún momento de su vida, refiero. No es que siempre va a ser, sino en algún momento. Y mayormente la crisis hipertensiva es más frecuente en ancianos y en varones. ¿Y por qué se da esta crisis hipertensiva? Porque ellos refieren que más del 50% de dicha crisis hipertensiva, atribúyase acá a las emergencias y urgencias, son atribuidas al abandono terapéutico en la semana previa a dicho evento, a dicha elevación de la presión arterial. Estos datos hay que tener en cuenta. El porcentaje del 1 o 2%, si bien no es no es mucho, pero hay que saber actuar y definirlo. Este es un trabajo de epidemiología a nivel de Perú. Se llama el estudio Tornasol, que se fue publicado en el año 2011, donde más que todo es un estudio epidemiológico de cómo estaba la presión arterial en el Perú. Y este estudio Tornasol, que ya vamos a hablar la parte epidemiológica,
hace un estudio de la costa, sierra y selva, con un parámetro, un punto de corte entre la sierra nada más, a mayor a 3.000 metros sobre el nivel del mar, en donde acá pueden ver en la parte superior unas 6 provincias que cumplen este criterio más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y en la parte inferior que está de rojo, que todo esto de nuestra región más, lo conocemos como sierra, en donde los metros sobre el nivel del mar oscilan menos de 3.000. Entonces este estudio tomó en base a este parámetro para sacar nuestra epidemiología y al final concluyó. ¿Qué concluye? Lo siguiente. Dicen ellos, el estudio Tornasol realizado en el año 2011, que la prevalencia en el Perú oscila entre 27%. Pueden ver este cuadro, este es el cuadro comparativo del rojo-verde, donde estoy señalando con el puntero. Este fue un estudio Tornasol en el año 2004, el primer estudio Tornasol en el 2004, mientras que en el 2011, que es el segundo estudio de Tornasol, ellos dicen, catalogan que entre el amarillo y el verde es la prevalencia de hipertensión arterial. ¿De cuánto se llega a esto? Al 27%. Lógico que eso fue en el año 2011 con cifras que se manejaban menos de 14 sobre 90. Perdón, 14 sobre 90 para definir un paciente hipertenso, pero actual en la AJA en el año 2017 dice que no, mayor a 13 sobre 80. Lógico que si todos los países subieron su prevalencia, en el Perú también. Actualmente en el Perú se considera un 37%, todavía no lo llevan a más de 40%, porque todavía no se ha hecho estudios en base a los últimos, un estudio similar al Tornasol, teniendo en cuenta todas las regiones y ciudades del país. En el otro cuadro, que vemos en el cuadro de la parte derecha de su pantalla, el estudio Tornasol nos dice que a nivel de la costa, ¿cuánto es la prevalencia? A nivel de la sierra y a nivel de la selva. A nivel de la costa, el segundo estudio de Tornasol, que está en color verde, ellos concluyen que la prevalencia de hipertensión a nivel de costa en el año 2011 fue de 31.6%. A nivel de la sierra, el segundo estudio de Tornasol, que está catalogado acá en este gráfico de color verde, fue del 23%. Y a nivel de la selva, fue del 26%. Teniendo en primer lugar y revisando este gráfico, podemos concluir que en la costa es más prevalente que en el resto de ciudades. Pero no quiere decir que no tengamos hipertensos en la selva y no tengamos hipertensos en la sierra, que muchas veces en ese momento se pensó, ¿no?, que la gente de la sierra, por sus hábitos saludables, no había mucho hipertenso, pero este estudio lo desmintió. Entonces, sí o sí van a encontrar pacientes con crisis hipertensiva en la costa, en la sierra y en la selva. Y no crean que es una cifra menospreciable, no. Se va a encontrar, se puede decir, casi igual a las cifras en la costa. Lo importante es saber diagnosticar la crisis hipertensiva. ¿Cuánto se dice que esto oscila? Del 1 al 2%. De estos pacientes van a ser crisis hipertensiva. Entonces, ¿y qué dice este estudio? ¿Quién predomina, en varones o en mujeres? La presión alta. Este estudio Tornasol, como pueden ver en el primer gráfico, este gráfico en esta diapositiva menciona varones y mujeres, catalogando el color un poco azulado y verdoso, calificando a los varones, y en el año 2011, este color medio turquesa, dice que en la costa predominan los varones, y en la sierra también predominan los varones, y en la selva también los varones. A comparación de las mujeres, que también se ve elevado en el año 2011 a comparación del estudio Tornasol, donde en el año 2004 era 23% en este gráfico de color morado, donde estoy señalando con el puntero, mencionan que en el año 2004 nuestra prevalencia de presión arterial, de hipertensión arterial, perdón, era del 23.4%, pero en el año 2011 fue incrementando ¿al cuánto? Al 28%, al 28.8% en la costa. Y así sucesivamente, como pueden ver, en todos los lugares de las 3 regiones de nuestro país ha aumentado. Pero en conclusión, si hacemos un cuadro comparativo entre varones y mujeres,
Como pueden ver en la costa, fíjense en la costa y en el estudio de tornasol, en el segundo estudio de tornasol, en la costa anteriormente, en el año 2011, teníamos 34.5% de hipertensos y en las mujeres 28.8%. Conclusión, predomina en los varones y acá también el estudio de tornasol lo corrobora. Entonces, ¿por qué es importante que vamos a ver entonces crisis hipertensiva más en varones, ¿no? Como podrán hacer un hincapié en esta parte, muchos sabemos, quizás no estamos actualizados y es un momento de actualización y aprovecho esta diapositiva para poder orientarles que se cambió, quizás muchos tenemos todavía en nuestro bagaje de conocimiento de los valores de presión arterial pasados, pero este estudio, en esta diapositiva, en el año 2018, la Sociedad Europea de Cardiología dice y mantienen ellos sus cifras que para decir un paciente es hipertenso debe tener una presión arterial mayor o igual a 140/90. Mientras que en la Asociación Americana de Cardiología, los estadounidenses dicen que para definir un paciente hipertenso debe tener más de 130/80. Como pueden definir acá, o pueden ver, visualizar en esta diapositiva que le he podido resaltar un poquito más intenso y color rojo. Entonces, ellos son más prácticos, los americanos, y mencionan que dicha presión arterial para todos más de 130/80 son hipertensos. Bueno, no hago más hincapié en el detalle porque este no es el tema del día de hoy es crisis hipertensiva, y a qué llamamos crisis hipertensiva. Pero esto para saber valorar y aprovechar la ponencia para definir y tener actualizados nuestros conocimientos. Ahora, ¿con cuál se quieren quedar? Depende. Ya cada paciente hipertenso, depende de sus comorbilidades, si es que lo tienen, hay metas objetivos, así como hay metas objetivas en la crisis hipertensiva. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar lo que es crisis hipertensiva. La definición de crisis hipertensiva lo catalogan las diferentes sociedades, mayormente la española y la europea, y yo me quedo con el cuadro que está un poco en el recuadro sombreado, un poco de color rojo, un poco tenue. Yo me quedo con esta cifra para definir crisis hipertensiva, más de 200, mayor o igual a 210/120. ¿Por qué? Porque mayormente los estudios que he podido encontrar se basan en este valor. Y eso representa la Sociedad Española de Hipertensión Arterial. Recuerden, crisis hipertensiva mayor de 210/120. Hay otras sociedades que catalogan otros valores, pero siempre la presión diastólica, si se pueden dar cuenta acá, la diastólica siempre a 110/120, pero en forma práctica y tenerlo en cuenta, definir este valor, 210/120, para definir crisis hipertensiva. Entonces, si hablamos de crisis hipertensiva, ¿a qué llamamos crisis hipertensiva? En este cuadro de acá, en esta diapositiva, llamamos solamente crisis hipertensiva a las dos primeras que estoy circulando con el puntero, a la emergencia hipertensiva y a la urgencia hipertensiva. A estos dos nosotros denominamos crisis hipertensiva, pero que hay que hacer un diagnóstico diferencial con la hipertensión acelerada o maligna, y con la pseudocrisis hipertensiva o falsa hipertensión, ¿no? Como pueden ver, en la emergencia hipertensiva, la forma en que lo definen, sabemos que es de 210/120, en ambos 210/120, tanto emergencia como urgencia, así lo definen. Pero en la emergencia ya existe lesión de un órgano diana, es decir, ha ocurrido un daño a nivel cerebral, ha ocurrido un daño a nivel cardíaco, y tenemos que tener esto. Esta definición la conocemos como lesión de órgano diana. Y en la urgencia hipertensiva, yo no puedo evidenciar que exista una, así a grandes rasgos, e incluso con examen laboratorial e imagenológicos, que no existe lesión de órgano diana. Esa es la forma en que se puede definir de una forma práctica. En la emergencia hay lesión de órgano y en la urgencia no hay lesión de órgano. Y a tener en cuenta la hipertensión acelerada o maligna, acá hay dos formas en que lo definen.
Para decir que una hipertensión es maligna, debe haber un daño a nivel de retina, a nivel del ojo. Y ellos dicen que es una hipertensión maligna cuando ya existe un daño de la retina y lo clasifican como una retinopatía hipertensiva grado 3 o grado 4. ¿Y de cuánto es la prevalencia de esta crisis, o bueno, de esta hipertensión arterial maligna? Es del 1 al 12%. ¿Y cómo se cataloga el grado 3? Porque hay hemorragias y exudados a nivel de retina. Y la retinopatía de grado 4 lo catalogan porque existe edema a nivel de papila. Y su presión, ¿de cuánto es? Siempre va a ser mayor o igual de 200 sobre 130 milímetros de mercurio. Y la pseudocrisis hipertensiva o falsa, simplemente no hay síntomas, no hay repercusión orgánica y está reactiva a estímulos como el dolor o cuadros de ansiedad o angustia. No precisa tratamiento específico con algún antihipertensivo. La presión se normaliza cuando va a desaparecer, en este caso, el factor que le desencadena. El dolor, la ansiedad, angustia. Entonces, por ese motivo se le conoce como pseudocrisis hipertensiva o falsa. Esto es un cuadro comparativo, como pueden ver, y quiero hacer hincapié en que crisis hipertensiva se denomina a la emergencia y a la urgencia hipertensiva. En la siguiente diapositiva tenemos las causas tanto de las urgencias como de la emergencia hipertensiva. En las causas de las urgencias hipertensivas, en este estudio ya lo abarca a la hipertensión maligna o acelerada. Y hay que tratarla. Además dice que los pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular se han tenido un ACV o han tenido un problema de infarto. Y en periodos perioperatorios, tanto pre o postquirúrgicos. Y también a veces hay exceso de catecolaminas, son las causas de urgencia hipertensiva. Y porque están haciendo algún tipo de trasplante renal o hay unas quemaduras extensas. Y las causas de emergencias hipertensivas son aquellos pacientes que dan un compromiso neurológico, un compromiso cardiovascular, un compromiso renal o en el embarazo. Por eso que acá catalogamos a una emergencia hipertensiva, está incluido en esta diapositiva y algunos estudios mencionan ahí, a la preeclampsia grave, porque hay preeclampsia leve, más no hay preeclampsia moderada, solamente existe preeclampsia leve o severa, y a la eclampsia como una emergencia hipertensiva. Y con respecto al neurológico, en este parámetro podemos hablar de la encefalopatía hipertensiva, también en este grupo está la enfermedad bueno, más conocido como enfermedad cerebrovascular aguda, tipo isquémica y hemorrágica, a la hemorragia subaracnoidea y a los TEC, ¿no? Que me causan traumatismo cráneoencefálico o también un traumatismo vertebromedular. Y también en el otro cuadro podemos mencionar a los cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca izquierda, al síndrome coronario agudo y los aneurismas disecantes de aorta. Y también en este grupo de emergencias hipertensivas están incluidos los ACE, ¿no? Las insuficiencias renal aguda. Bueno, esto es para poder separarlo de una manera dinámica o didáctica. Entonces, el paciente cuando llega a nuestra consulta en el primer nivel de atención, puede venir un paciente caminando, que le tomo la presión y evidencio una presión 220, 210, 200 a más, ¿no? De 210 a más. Acá ha sido un error, error de tipeo en la emergencia hipertensiva, como pueden ver es 210 a 120. Ambos son 210 sobre 120. Entonces, en este tipo de anamnesis, cuando llega el paciente, estamos en la consulta, el paciente le tomamos la presión arterial y vemos estos valores, pero el paciente habla, conversa, no le duele nada, no le molesta nada. Entonces, no lo podemos catalogar como una emergencia porque no hay un daño. El paciente en ese momento no muestra síntomas de lesión orgánica. ¿Y cuáles son los síntomas de lesión orgánica? ¿Cuáles para definir síntomas y enfoque como que si estuviese tratando con una emergencia? Sería el dolor de tórax o un dolor interescapular, o alguna agitación, algún tipo de dificultad para respirar, que lo conocemos como disnea,
o tiene un paciente de síndrome de confusión agudo, o está vomitando, está con náuseas persistentes, o ha llegado un paciente convulsionando y le tomamos la presión en la emergencia, en el tópico de emergencia, y vuela más de 210. O existe un compromiso de hemiparesia, hemiplegia a nivel de alguna parte del cuerpo, ¿no? Ahí son síntomas, que quede bien claro, síntomas de lesión de órgano diana. Ahí sí tengo que decir, es una emergencia hipertensiva. Entonces, otro motivo que también tenemos que conocer acá como antecedente, si es un paciente, puede venir un paciente que nunca, no sabe que tiene hipertensión arterial, o puede venir un paciente que ya sabe que tiene una presión arterial, una hipertensión arterial, o puede ser venir un paciente que no sé, ha discutido con sus familiares por un tema X y cursa con una presión arterial en dichos valores. Entonces, hay que tener bien el antecedente personal de estos pacientes, de con quién estoy tratando, si es un paciente ya, como se puede decir, caserito, que ya viene al consultorio por su presión. Y como pueden ver en las primeras diapositivas mencioné que la primera causa, o bueno, ¿no? Un gran porcentaje, mayor al 50%, de estas crisis hipertensivas se debe porque el paciente abandona la terapia farmacológica para su presión que ya venía con tratamiento regular tomando. Entonces, cuando la abandonan, y se dice que en la primera semana hacen su crisis hipertensiva. Entonces, en estos pacientes yo tengo que hacer una buena análisis y ver con quién estoy tratando, qué tipo de paciente. Y ver la adherencia al tratamiento. Señor, viene a la consulta, buenos días, buenas tardes. ¿Usted toma su medicamento? Sí. Otros dirán, no, ahí tengo que tener, se puede decir, tener un poco más de énfasis e inculcar con nosotros como médicos de familia o médicos generales, ponernos parte del paciente y ver por qué motivo no está tomando. Porque no tiene los medicamentos, a veces se agotan, o a veces, si tratamos una consulta particular, quizá le han mandado medicamentos que no hay en el seguro, y comienza a tomar medicamentos de marca, porque en el seguro no hay la combinación hasta el momento, se puede decir, combinado en una sola pastilla, que es lo ideal y es lo que está estableciendo en las últimas guías, tanto la europea como la americana, que en una sola tableta vengan dos fármacos antihipertensivos. ¿Y eso para qué? Porque mientras menos medicamentos, mejor la adherencia al tratamiento antihipertensivo. Bueno, eso es con respecto a los antecedentes. Y hay que hacer la exploración, ¿no? Como toda consulta, primero interrogamos al paciente, posterior a ello examinamos. Y la exploración se hace tanto una exploración cardiopulmonar en el paciente que tiene una crisis hipertensiva, una exploración neurológica, sí se puede, dependiendo del nivel en que estamos, un fondo de ojo, le he puesto acá porque así menciona la teoría, y valoramos el riñón, cómo está. En la exploración cardiopulmonar veo si hay taquicardia, taquimia, o veo algún ruido tipo galope, o veo si hay incrustación yugular, hay edema en miembros superiores o inferiores, veo si hay un soplo abdominal, porque ahí veo cómo está la aorta, la asimetría de pulsos, si es que hay una asimetría, y los signos de mala perfusión periférica, ¿no? Incluso shock. En la exploración neurológica ya vemos si es un paciente lúcido, no está lúcido, si ha habido convulsiones o no ha habido convulsiones, o tiene algún signo de focalización, o tiene algún signo de rigidez de nuca, ¿no? Y en el fondo de ojo para descartar hemorragias, exudados o el papiledema, ¿no? Que es el grado 4 en una retinopatía hipertensiva. Pero eso ya lo maneja el oftalmólogo en un centro ya con mayor nivel. Y a nivel renal veo a través del examen laboratorial si hay proteinuria, hay hematuria, o una hematuria franca, ¿no? Que es evidente, ya hay un compromiso de órgano diana. Entonces, estos son los signos que hay que tomar en cuenta en la exploración física. Entonces, para definir crisis hipertensiva,
Ya hablamos que acerca de una urgencia y una emergencia. Acá me he vuelto, pido disculpas, me ha sido un error, me volví a equivocar acá. Con respecto a las urgencias, el tratamiento. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Me viene un paciente a la emergencia o al tópico, al consultorio, donde esté, y vemos que llega con una presión caminando, supongamos que viene un paciente caminando en el primer caso, y este paciente le tomamos, nos habla, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vengo por mi receta, le tomamos la presión y ¡pum! Le encontramos 210 a 120. ¿Qué hay que hacer? Le damos un tratamiento, de preferencia vía oral, cuando es urgencia hipertensiva, y vemos que le debe bajar la presión en horas. ¿Cuánto debe bajar en una urgencia hipertensiva? El objetivo es que baje 20 a 25% de la presión que se le encontró. ¿Ok? ¿Y eso en cuánto tiempo puede bajar? En 2 a 3 horas. Y de ahí va a bajar poco a poco hasta sus valores normales, sus objetivos de acuerdo a las diferentes guías. ¿Y en cuánto tiempo puedo yo llegar al objetivo que me dicen las diferentes guías? Porque el objetivo no es solamente bajar de 220, un 20% serían 36, algo de 175, supongamos. Me bajó de 210, bajó a 175 en 2 horitas, ok. Tú dices, listo, ya se acabó todo, se va a su casa. Le explico, señor, este es el momento en que ha bajado a 175, pero poco a poco va a ir manejando, va a ir disminuyendo su presión hasta tener un objetivo, según la AJA, menos de 130/80. Pero, y eso no lo va a bajar en un día, tengo chance para que pueda bajar en días o semanas, menciona la teoría. Pero el objetivo de que si me llega a mi consultorio, a la emergencia, al tópico de emergencia, con una presión de 210/120 a más, mi objetivo en ese momento es bajarlo al 20 al 25%. ¿En cuánto tiempo? En 2 o 3 horas. Y trato de dar la orientación y la adherencia al tratamiento y ver, ¿no?, cuál fue la causa, si es un paciente debutante, si es un paciente ya con hipertensión arterial crónica, que no ha tomado su medicamento, o algún grado de hipertensión, otra causa que hemos visto anteriormente. Entonces, el otro parámetro, un paciente como una emergencia, catalogado como una emergencia, que viene con, doctor, se me adormeció el brazo, la pierna, y ya llega al tópico de emergencia, ¿no? Lógico que ahí no vas a pensar en una urgencia hipertensiva, si hay un compromiso neurológico, o está convulsionando, tomamos la presión, y está más de 210/120. Entonces ahí nuestra alarma es emergencia hipertensiva. ¿Por qué lo catalogan como emergencia? Porque está en riesgo la vida y el tratamiento debe ser rápido. ¿Hasta qué nivel? Hasta un nivel seguro. ¿Cuándo se denomina un nivel seguro de esta presión? Cuando lleguemos a bajar un 10 a 15% de esa presión arterial con la que llegó. Y el tratamiento, como acá, es endovenoso, no es vía oral. Entonces, doctor, y esto no hay en mi centro de salud, en mi policlínico, ¿qué tengo que hacer? Referir, porque no existe en los primeros niveles de atención algún tratamiento endovenoso, algún tipo de beta bloqueante o algún tipo de antihipertensivo, ¿no? Eso va a depender también de los petitorios que tengamos cada quien en donde labora. Bueno, entonces, como pueden ver acá, el manejo en la atención primaria. Ese es el tema, y este es un cuadrito donde menciona a un paciente que llega, no me permite un ratito, disculpen, listo, ya lo saqué. Como pueden ver en esta diapositiva, les había mencionado que a nosotros nos va a llegar al centro, al policlínico, un paciente que, como ya habíamos hablado, hay que quedarnos con 210. Hay otras guías que dicen más de 180 sobre 120. Entonces, ya depende de cada quien con el que se quieren quedar. En ambos son válidos, pero la mayoría de guías habla de 210 sobre 120. Una crisis hipertensiva. Llegó este paciente, tanto a mi tópico, a mi consultorio, o tanto a mi emergencia, a mi tópico de emergencia.
Entonces hago la evaluación clínica, la anamnesis del examen físico, y si por ahí pueden hacer algún otro estudio, excelente, y veo, tengo tres formas. Llegó a mi consultorio asintomático, no hay molestias, y vemos comprobar la presión, descartar pseudocrisis. Doctor, estoy tranquilo, pero tuve una discusión con mi familiar, y yo normalmente no tomo, o tomo y está controlada, pero sí, hoy día vengo molesto, etcétera, etcétera. Se le subió porque discutió, o porque está angustiado, ansioso, o simplemente porque está con un dolor muy intenso y se le subió, ¿no?, la presión. Tengo que descartar en este paciente. Es así, es una pseudocrisis. Si veo que no, doctor, no estoy tranquilo, no he discutido, no me duele nada, entonces, ¿qué tengo que hacer en este flujograma que me menciona? Reposo en un lugar tranquilo durante 30 minutos. Valorar sedación oral con diazepam entre 5 a 10 miligramos. Entonces, doctor, vino a la consulta este paciente que no le duele nada, no discutió con su pareja, ni con sus hijos, ni con su amigo, nadie. No, y decimos, señor, usted tiene 210 sobre 120, entonces espera unos 30 minutos, otros deciden darle un sedante, en este caso diazepam recomienda la guía, ¿de cuánto? La mitad o una tableta. El diazepam viene de 10 miligramos. Entonces le doy la mitad o uno. Y espero, ¿cuánto espero? 30 minutos, dice. Y le vuelvo a tomar la presión. Si la presión, me dice, bajó a 200 sobre 120, teniendo en cuenta 210, bajó a 200, perdón, pregunto al personal de enfermería, uno mismo, en este caso hay que pensar que el personal de enfermería nos está apoyando, el personal técnico, y vemos, bajó menos de 200 sobre 120, según este flujograma me dice que sí bajó, entonces lo catalogamos como una urgencia hipertensiva, lo cual busco si recibía o no recibía tratamiento, y si no recibía tratamiento, captopril de 25 a 50 miligramos vía oral, y si supongamos que sea alguna reacción a los IECA, le podemos dar atenolol. ¿Cuánto? 50 miligramos vía oral. Y valoramos en unas 2 horas si la presión bajó menos de 200 sobre 120. Si bajó, listo, ese fue el objetivo y se va a sus controles, que más adelante voy a mencionar cómo vamos a seguir estos pacientes que hacen esta crisis y que bajó su presión, no persistió más de 200 sobre 120. Y si en caso, si en caso no bajó, yo lo tengo que derivar a un centro hospitalario con mayor capacidad resolutiva, porque no bajó menos de 200 sobre 120. Y si esta urgencia hipertensiva, que después de darle captopril y atenolol, atenolol, perdón, baja menos de 120, perdón, menos de 200 sobre 120, ¿qué tengo que hacer? Control ambulatorio. Control ambulatorio lo cito, no mañana ni pasado, se le cita en una semana, pero con controles que lleven 2 veces en la mañana y 2 veces en la noche. Ahorita más adelante vemos cómo hacemos este seguimiento de estos pacientes, a los cuales sí respondió el tratamiento vía oral, porque es una urgencia hipertensiva. Entonces vamos a ver, control ambulatorio en 24 horas. O tenemos este parámetro, el otro lado, donde pensamos que es una sospecha de hipertensión arterial maligna, lo cual en este grupo menciona que es una crisis, una enfermedad hipertensiva lo manejan. O si vemos que es un compromiso vital con signos de gravedad, viene un paciente convulsionando, viene un paciente con una hemiplegia, o viene un paciente porque no pudo miccionar, está en oliguria, anuria, y tomamos la presión, me sale, bueno, ya habíamos tomado, ¿no?, la presión 210 sobre 120, inmediatamente lo catalogo como una emergencia hipertensiva, y el tratamiento va a ser por vía endovenosa si contamos medicamentos. Mayormente en los policlínicos no contamos con fármacos para bajar la presión arterial de tipo agonistas o antagonistas adrenérgicos, ¿no?
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Activar mi traslado en una ambulancia hacia el centro hospitalario con capacidad resolutiva o mayor nivel de atención. Entonces, en este parámetro ya hemos definido acá qué hacer en una emergencia hipertensiva y qué hacer en una urgencia que no responde al tratamiento previamente dado y aquel que responde de una forma didáctica, práctica, que es lo que se deben llevar de este día. Entonces, vamos a ver, recuerden, siempre en una paciente que está, valoro yo darle algún sedante, como diazepam, media o una tabletita. No menciona darle algún tipo de tratamiento acá. No menciona si le doy captopril, enalapril, atenolol. Simplemente primero un sedante y valoro si bajó o no bajó. Y lo monitorizo, ¿no? Durante 2 horas. Vamos al siguiente diapositiva, que es también una forma de ver en este otro estudio, donde menciona que siempre 210 sobre 120. Acá sí menciona crisis hipertensiva, 200 mayores o igual a 210, la sistólica, o mayor o igual a 120, la diastólica. Y debo comprobar cifras de presión arterial, menciona descartar que sea una emergencia hipertensiva, siempre un reposo de 30 minutos previos si le has dado algún sedante, algún tranquilizante. Para ello tengo que valorar si debe recibir o no, y volverle a controlar la presión arterial en 30 minutos. Entonces, si yo veo que no ha pasado, no ha cedido la presión, no ha disminuido menos de 200, o menos de 200 sobre 120, ¿qué tengo que darle? Captopril. Si a la media hora tampoco se dio la presión, menos de 200 sobre 120, ¿qué tengo que hacer? Si no tengo captopril, o bueno, el paciente por X motivo no puede tomar captopril, puedo darle nicardipino de 30 miligramos, o puedo darle labetalol de 200 miligramos, o atenolol de 50 miligramos. Entonces, esto es una forma práctica. ¿Qué pasa si bajó? Dice, control de la presión arterial en un plazo de 1 a 2 horas. No lo mando a su casa a los 30 minutos. Espero mínimo 1 hora. Si a la hora bajó menos de 170, listo, que regrese, le doy que continúe. Si es un paciente que no ha tomado, le regreso el tratamiento antihipertensivo y le explico las pautas a seguir. Pero puedo esperar incluso hasta 2 horas. En la consulta, por ahí. Si no se consiguen los objetivos, no bajo menos de 200 sobre 120, que tengo que repetir el fármaco. Le puedo dar otra vez captopril, le puedo dar otra vez atenolol, abetolol, o le puedo dar otra vez nicardipina. Entonces tengo que valorar, y siempre cada 30 minutos se debería tomar en estos pacientes. Y o asociar quizás otro fármaco de preferencia, en este caso vemos si podemos combinarlo. Entonces, vamos a ver si el paciente, después de que le di, ya le repetí los fármacos, y vemos que sí baja menos de 210 sobre 120, simplemente control por su médico, en este caso médico de familia, ¿no? O el médico general, o el médico especialista en otras áreas, ¿no? Si vemos que el paciente, a pesar de que ya tomó sus dosis, incluso repitió 2 o 3 dosis de dichos fármacos, y no baja de 210 sobre 120, debo remitir al hospital. ¿Ok? Y tengo que valorar el ingreso hacia dicho hospital. Bueno, también es la guía, ¿no? Acá ya no me pone que si baja menos de 200, ¿no? Acá, si no baja menos de 210, y no baja, y persiste más de 210. Entonces, los fármacos que se usan en una urgencia hipertensiva, es decir, aquel paciente que no tiene comprometido órganos diana, órganos vitales, puedo usar el captopril, nicardipino, clonidina, labetalol o atenolol. Sabemos que en los centros policlínicos encontramos el captopril, también tenemos atenolol. Y estas son las indicaciones, ¿no? Que es más que todo es teórico, pero podemos usar atenolol de 50, captopril de 25, o 2 tabletas de captopril de 25, haciendo un total de 50. Y yo puedo repetir a los 30 minutos, puedo repetir, como me dice la teoría. Casi no manejamos en el primer nivel algunos medicamentos, clonidina no manejamos, ni nicardipino tampoco. Entonces,
hay que ser prácticos y la teoría y qué tipo de fármacos y la vía oral en una urgencia hipertensiva. Seguimos, en todo caso. Y acá están las dosis. Esta es una diapositiva también acerca de las urgencias hipertensivas, en donde los fármacos me mencionan la dosis, el inicio, la duración. Y todos son vía oral. Como pueden ver acá, los beta antagonistas están contraindicados en insuficiencia cardíaca, están contraindicados en EPOC, están en un asma o intoxicación por cocaína. ¿Y qué tengo? En este caso, damos, pueden ver acá los calcioantagonistas, IECA y antagonistas. El captopril, como pueden ver, hasta 50 en cada dosis, y su acción va a ser de 15 minutos. Hago hincapié en el captopril porque mayormente es el más usado, y acá no menciona que se da sublingual o alguna otra forma de administración. Ellos acá en las guías mencionan vía oral. Lo que pasa es que su acción va a ser rápido, va a ser en menos de 15 minutos, va a comenzar a actuar. ¿Y cuánto puede durar? 6 a 12 horas. ¿Y cuánto puedo dar? Desde 12.5 medio captopril o puedo dar hasta 50 en una sola toma. Y voy examinando y viendo cada 30 minutos. Bueno, esto es parte de la teoría. Entonces, esto ya para un manejo de hipertensión de tipo de una emergencia hipertensiva, en donde el tratamiento de la emergencia menciona en qué situaciones va a variar el tratamiento dependiendo si me ha lesionado el corazón, un vaso sanguíneo, en este caso la disección de la aorta, o hay un edema agudo del pulmón. O si veo que hay un compromiso a nivel cerebral, ya sea una isquemia, una hemorragia intracerebral, una hemorragia subaracnoidea, o una encefalopatía hipertensiva. También, dependiendo si existe algún antecedente como un feoglomocitoma que va a predisponer a un exceso de catecolaminas, o si se puede decir consumidor de alguna droga no autorizada. Y bueno, acá entra eclampsia y hipertensión postoperatoria. Si queremos hablar acá con respecto a uno, lo voy a mencionar porque creo que vital conocerlo. Con respecto a una presión arterial en el primero, vamos a dividirlo. Elevación aguda de la presión y afectación cardíaca, punto 1. Elevación aguda y afectación cerebrovascular. Cuando ya hay un compromiso cerebrovascular, vamos a hablar del punto 2. Y cuando hay una causa primaria de la presión alta, un exceso de catecolaminas, punto 3, y posoperatorio, que es en el punto 4. Vamos a ver qué hay que hacer en cada uno de ellos. Y lo voy a mencionar nada más, ya que el objetivo es, este tratamiento no lo vamos a hacer en un nivel de atención tipo policlínico, primer nivel de atención, ¿no? Entonces, si tenemos en el caso 1, que hay una afectación cardíaca, yo lo que tengo que dar, en primer lugar, es un vasodilatador periférico. Y rápido, como se pueden ver en los primeros 15 minutos, mi objetivo es bajar un 10 a 15%. Todos de estos tengo que yo ver en mis primeros 15 minutos, bajando un 10 a 15% del valor basal de la presión, de la crisis hipertensiva. Entonces, ¿qué hacemos? Darle un vasodilatador. En este caso, una nitroglicerina o nitroprusiato. Todo es endovenoso. Vamos a ver quiénes se pasan en bolo y quiénes se pasan en infusión a través de una bomba. Si también podemos, en este caso, en el punto 1, donde si hay afectación cardíaca, también podemos dar la betalol y también esmolol, que tampoco tenemos, ¿no? Si hay un compromiso de edema agudo de pulmón, en este caso podemos darle acá, aparte de la nitroglicerina, del nitroprusiato, podemos darle solamente furosemida. En el resto no menciona darle furosemida, pero sí acá en el edema agudo del pulmón, en las guías mencionan que se puede dar furosemida endovenoso. El otro, como pueden ver en el infarto isquémico cerebral, hemorrágico, subaracnoideo, nosotros tenemos que ahí catalogar qué es lo que vamos a hacer. En este caso de la isquemia, el tratamiento va a ser bajar la presión en un 15%.
la presión basal que hemos encontrado. Pero no lo vamos a bajar de manera rápida en esta parte de acá de la isquemia. Hablamos de isquemia, es infarto isquémico cerebral. La presión no lo voy a bajar en horas, en minutos. O sea, sí dice que debes bajar en minutos 15, pero no un valor de 120. Está con 210, lo voy a bajar a 120, eso no se hace. Solamente bajas un 15% máximo de su valor basal cuando hay infarto isquémico y en las primeras 24 horas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una penumbra, lo mencionan en la teoría, hay una zona de penumbra isquémica, que es, si yo bajo la presión, esa zona no va a ser irrigada. Entonces, debo mantener un poco elevadita la presión, más de parámetros normales, la normal, según la AJA 130/80, debo mantener un poco más, pero menos de 210/120. ¿Para qué? Para que esa penumbra isquémica que está en el infarto, en la ACV isquémico, sea irrigado y recuperado en el transcurso de las horas o días. Cuando hay hemorragia, ya sea intracerebral, el tratamiento es rápido. Todos estos es rápido el tratamiento cuando tenemos una emergencia. Y la cifra de una hemorragia intracerebral debe ser menos de 210, pero más de 150 milímetros de mercurio. Y el descenso, como decía, es rápido. Y debo yo mantener entre 150 a 210 milímetros de mercurio su presión cuando es una hemorragia. Menos de 150 tampoco debo llevarlo, ¿no? Muchos quizás hasta con 110 dicen, oh, lo bajé, y no es así. Con respecto a los otros temas que ya vemos solamente para mencionar, en el caso de una encefalopatía hipertensiva, el objetivo de la presión arterial no es tanto la sistólica, sino es la diastólica, lo cual debe ser llevar una presión entre 100 a 105, menciona la teoría, o bajarlo a un 25%. ¿Se acuerdan que acá era un 15%? Acá en la encefalopatía hipertensiva debo bajarlo hasta máximo un 25% de la inicial en esos 15 a 30 minutos. ¿Y cuáles son los medicamentos ahí? La Labetalol, nitroprusiato o nicardipino. Lo otro, en este caso, si hay un feocromocitoma, yo debo dar un tratamiento, un fármaco que me baje la postcarga para mejorar la perfusión miocárdica y disminuir el riesgo cardiovascular. En este caso, ¿qué tengo que hacer? Iniciar el tratamiento con nitroglicerina. Si estamos en la parte operatoria de una presión arterial que me ha subido cuando estaban operando o postoperatorio, ¿por qué tengo que tratar la presión arterial que me cursa como una crisis hipertensiva de 210/120? Porque si yo no trato, no bajo la presión arterial en 15 minutos, 30, va a haber un riesgo de dehiscencia y posteriormente a una hemorragia de la zona operatoria. Es por eso que se debe tratar. Bueno, esta es la parte para que tengan forma de aumentar el bagaje con respecto a los tratamientos, ¿no? Quizás acá en la ponencia que manejan, han hecho los cursos de ATLS, BLS, quizás tengan un poquito más de pericia, ¿no? Los fármacos de la emergencia hipertensiva son otros, todos son endovenosos, como pueden ver el nitroprusiato, la betalol, la furosemida, que solamente se usa cuando hay edema agudo de pulmón, la fentolamida, lo cual la verdad yo de acá poca la experiencia del uso de estos fármacos, pero recuerden cómo se puede usar, perfusión o embolo. Eso es lo más importante. ¿Y en cuánto tiempo actúa? En 5 minutos, 2 minutos, en 1 minuto. Es rápido la forma, o bueno, el inicio de acción. Y también va a haber efectos adversos, ¿no? Como todo fármaco tiene sus efectos y hay que conocerlo. Bueno, seguimos. Y acá en el manejo de la emergencia hipertensiva, vamos a ver acá ya más detallado de cómo se debe usar, ¿no? Por cuánto, cada qué tiempo, cuántos miligramos. Y también va a haber contraindicaciones. En el caso de la hidralazina, que es el mejor antihipertensivo en los pacientes con preeclampsia, podemos usar 10 a 20 miligramos. Ahí yo no voy a hacer hincapié, porque es un tema
y muchas veces solamente damos este medicamento y referimos, ¿no? En un primer nivel de atención. Pero hay varias contraindicaciones y tendrían que conocerlo. La nitroglicerina, que se encuentra a nivel hospitalario, y ellos lo manejan a través de bombas. Y bueno, bueno, sin más preámbulos, vamos a dar esta forma de cuándo derivar un paciente. Como ustedes saben, si es una urgencia y cede con el tratamiento vía oral, no tengo por qué referir. Pero si a pesar de que viene una paciente con 210 y veo que tiene un problema de órgano diana, llámese convulsionó o vino con no responde, su nivel de conciencia está deprimido, no responde, inmediatamente derivarlo. Pero ¿qué pasa si es un paciente que baja, va disminuyendo poco a poco? Yo tengo que esperar cada 30 minutos ir dando para que baje la presión arterial, ¿no? En la crisis hipertensiva. Entonces, ¿cuándo derivar? Ahí viene el dilema. Esta guía, que es del Ministerio de Salud acá en Perú, menciona que fue publicada en el año 2015, y en la actualidad no he visto una guía más actualizada. Menciona que la derivación de un paciente con crisis hipertensiva va a depender. ¿De qué depende? Bueno, va a depender de cómo está, ¿no?, el paciente. Pero antes de mencionar esto de cuándo derivar, porque va a haber lo que es referencias y contrarreferencias, hay que tratar de que en este punto del CIE-10, en el CIE-10 no está catalogado como un CIE-10 como crisis hipertensiva, ni tampoco como urgencia hipertensiva. Simplemente todos acá tienen que acoplar, ¿no?, como hipertensión esencial, o enfermedad cardíaca hipertensiva, como I11, enfermedad renal hipertensiva, I12, enfermedad cardiorrenal hipertensiva, como I13, y así sucesivamente. Pero aparte tendrían que poner el diagnóstico de fondo, si fue un ACV, o si hay un compromiso de isquemia cerebral, un compromiso de infarto miocardio, etcétera, etcétera, ¿no? Tendría que ir uno de estos más la causa de fondo para referir. En este caso, vamos a hablar para referir a un paciente, ya que trabajamos en el primer nivel de atención, y vemos que es un paciente que viene con crisis hipertensiva, bajó la presión, pero tengo que conocer el riesgo cardiovascular. Este se denomina como el SCORE, en sus siglas en inglés, lo cual acá tiene 4 o 5 parámetros en donde clasifica que todo sea aquel paciente que tenga un riesgo cardiovascular de 5 se denomina riesgo cardiovascular alto, y todo aquel que tenga de 10 a más un riesgo cardiovascular se denomina como riesgo cardiovascular muy alto. Estos colores de acá donde está el mouse, lo estoy señalando, el color rojo para arriba, muchas veces es causa para referir a un paciente que quizás ver para un mejor manejo integral. Entonces, recuerden, el rojo, el que recién empieza un color rojo vivo, es a partir de 5 el riesgo cardiovascular. Y cuando es un color rojo ya tenue, es mayor a 10 el riesgo cardiovascular. Y este parámetro me permite tener presente el riesgo para yo tomar decisiones posteriores, porque la guía, esta guía del MINSA del año 2015 hace hincapié a cuánto de riesgo cardiovascular tengo y a dónde lo debo mandar, a un nivel 3 o a un nivel 2, o me quedo en el nivel 1, ¿no? En este caso, en el policlínico. Y tenemos acá que una fila de si es mujer o si es varón, si fuma o no fuma, y cuántos años tiene age, ¿no? En inglés, 65, 60, 55, 50 o 40 años. Y en la parte inferior vemos el colesterol, que está de 4, 5 en la parte horizontal, inferior en la parte en forma horizontal. Ven unos números, 4, 5, 6, 7, 8. Esto me representa la cifra de colesterol, que en otras unidades, ¿no? Pero acá haciendo la traducción, esta guía me permitió encontrar más o menos el colesterol total. Y si acá pueden ver en el primer cuadro, debe estar en la cifra en 350. En este lado de acá lo traspolamos, lo llevamos justo aquí, y vemos que el límite de acá es 150,
200, 250, 300, a más de 300. Y vemos entonces, ¿qué vamos a valorar? Si es varón o mujer, si fuma o no fuma, cuántos años tiene, y la cifra de la presión arterial. Como pueden ver acá, está en la parte de la columna de la mano izquierda, bueno, de la computadora, es la mano derecha de la computadora, bueno, ven valores de presión sistólica, más no la diastólica, tener presente, de 120, 140, 160, 180, y así sucesivamente. Entonces van a valorar 5 parámetros para sacar el riesgo cardiovascular. Y tener en cuenta que si es de más de 5, se denomina alto, y si es mayor de 10, se denomina muy alto. Si el doctor no llega a 5, se me queda en 4, entonces es un riesgo bajo y es otra forma de enfocar. Entonces, sin más preámbulos, seguimos. Como decía, todo paciente que el TER se denomina de muy alto riesgo es porque su riesgo cardiovascular pasó de 10, mayor o igual a 10. Pero doctor, tiene un ACV. De por sí el paciente que ya viene con una secuela de ACV, un infarto cardíaco, o tiene, no sé, tiene a nivel de arterias coronarias, ya le hicieron su stent, porque ya le hicieron una revascularización coronaria, entonces de por sí ya son muy altos, no necesito hacerle el score. O si tiene un diabetes mellitus, también ya no necesito hacerle el score, ya automáticamente es riesgo muy alto, mayor a 10%. Si es un paciente que tiene una enfermedad renal severa, en menos de 30 milímetros de la depuración de creatinina, o una tasa de depuración de creatinina menos de 30, tampoco, ya no tengo que hacerle el score, se considera automáticamente mayor a 30, perdón, mayor a 10%, mayor o igual a 10%. Entonces, todos estos pacientes con riesgo muy alto, que ya tienen una secuela, o tienen diabetes, o tienen problema renal severo, automáticamente pasan el score mayor o igual a 10. Con respecto al riesgo alto, riesgo moderado y riesgo leve, para decir que tiene un riesgo alto, el score debe estar entre 5 a 10. Para decir que es un riesgo moderado, menor a 5. Y para decir que es un riesgo leve, menor a 1. Bueno. Acá tienen la definición, siempre la guía de colesterol, la guía que existe en la guía, menciona, ¿no? Y ellos tienen muy en cuenta esto, porque van a tomar decisiones con este cuadro, y de preferencia lo que está en rojo. Lo que está en un color medio melón y amarillo, no hacen hincapié mucho. ¿Por qué? Porque me va a permitir a través de estos criterios hacer la referencia o contrarreferencia. En este caso nosotros trabajamos en el primer nivel, hacemos referencia. ¿Y quiénes se van a atender en el primer nivel? ¿Quiénes se van a atender en el segundo nivel? ¿Y quiénes se van a atender en el tercer nivel? En el primer nivel de atención se van a atender los hipertensos, es decir, aquella persona que me vino con crisis hipertensiva, lo manejé en el centro de salud, en el policlínico, y me bajó la presión a los 30 minutos, menos de 200, comenzó a bajar, ¿no? Menos de 200 sobre 120, lo manejo ahí. Y veo, ¿no? ¿Este paciente lo debo referir? No. ¿Por qué? Porque me salió un riesgo menor a 5 o menor a 1. Entonces, simplemente doy y valoro, ¿no? Y le sigo el monitoreo. ¿Y quiénes se quedan en el segundo nivel? ¿O quiénes puedo derivar al segundo nivel? Aquel hipertenso con riesgo cardiovascular alto, pero no lo mando por emergencia, lo mando por, en este caso tengo que valorar, ¿no? O sea, si veo un paciente que bajó su presión, vino con crisis hipertensiva, lo manejé en el establecimiento y bajó, pero tiene un riesgo cardiovascular alto, no es muy alto, sino alto, mayor a 5%. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, señora, y yo estoy en mi primer nivel, me vino este paciente, entonces tengo que valorar eso, entonces le voy a hacer una referencia a la especialidad que amerite en ese momento, lógico que va a ser cardiología, y veo, pero no como una emergencia, sino por consultorio externo, y así manejamos los flujos. Entonces, también, ¿quiénes se van a atender en el segundo nivel? Hipertensos con riesgo cardiovascular muy alto, en este caso de no contar con tercer nivel de atención. También se puede atender, viene, no sé, de una zona muy lejana, y se acerca a su microred, o perdón, a la red, o perdón, en este caso microred, ¿no? A veces en los centros de salud donde hacemos el
no hay una zona cercana con la especialidad y hay una microred donde al menos cuenta con un médico de familia. Y ahí lo tratamos de manejar, nos adecuamos al momento. Y también vemos quiénes se manejan en el segundo nivel, hipertensos controlados con riesgo cardiovascular muy alto. También se pueden ir con riesgo mayor a 10, se atienden en el segundo nivel. ¿Ok? ¿Quiénes se atienden en el primer nivel? Los que no pasan más del 5% de riesgo cardiovascular. ¿Y quiénes atienden en el tercer nivel? Hipertensos con riesgo cardiovascular muy alto, sí o sí tienen que estar ahí. Hipertensos controlados con riesgo cardiovascular muy alto también. O sea, hipertensos controlados o no controlados, pero el riesgo manda acá. Tienen mayor a 10, sí o sí debería estar en el tercer nivel, atendiéndose por las diferentes especialidades, ya sean la especialidad de oftalmología, especialidad de cardiología, también nutrición para ayudarle, aunque eso lo pueden hacer en el primer nivel, si es que tienen el personal de nutrición, la nutricionista o el nutricionista. Si no hay, también se maneja en el segundo nivel, si es que no estoy en una zona lejana y no hay las especialidades respectivas o está muy lejos del paciente, simplemente no quiere ir, yo también puedo tratar acá en el segundo nivel a aquellos pacientes que tengan un riesgo cardiovascular mayor a 10. Entonces, seguimos, para eso es la importancia de ese cuadro que lo puse ahí, no está acá en la guía, pero bueno. Los criterios de referencia del primer al segundo nivel y los criterios de referencia del segundo al tercer nivel. Un criterio de referencia del primer al segundo nivel es que tenga el riesgo cardiovascular alto. Viendo al paciente al policlínico, perdón, al centro de salud del primer nivel y le hago el score, la tablita que les enseñé, y sale mayor a 10. Perdón, mayor a 5, porque es alto. ¿Lo puedo mandar? Sí, ya lo puedo mandar. Si viene un hipertenso que presenta daño de órgano blanco asintomático, que tiene una presión de pulso, bueno, tiene una presión supuestamente adecuada, y tiene una hipertrofia ventricular izquierda, o tiene un incremento de grosor de la íntima, bueno, estos ya son parámetros que se pueden hacer con el ecocardiograma, ¿no? O tiene una enfermedad renal crónica con una depuración entre 60 a 30, microalbuminuria entre 30 a 300 miligramos en 24 horas, o su relación de albúmina creatinina de una sola muestra de 30 a 300. Estos pacientes también yo los tengo que derivar al segundo nivel. O pacientes hipertensos con diabetes mellitus también se tienen que mandar al segundo nivel para que ya nos lo regrese posteriormente con un manejo ya, más que todo la parte farmacológica, ¿no? Que a veces no se encuentra en el primer nivel. Si tuviésemos nosotros todos los medicamentos en el primer nivel, como la autorización en un paciente diabético que no logra manejar, de darle algún, en este caso, la enfermedad de fondo, ¿no? O sea, insulinas, u otros medicamentos que amerite. O también pacientes a quienes debo derivar al segundo nivel, aquellos pacientes con presión arterial que ya no baja menos de 180, sino se mantiene en 180, 110 a más, pero sin llegar a una crisis hipertensiva. Entonces, ¿quién más? Esto es de acá del MINSA, del año 2015, la guía. También quienes derivo a aquellos pacientes con una hipertensión arterial no controlada con el uso de 2 medicamentos antihipertensivos. Actualmente, esto es del año 2015, en el año 2018 la AJA, todos iniciamos con 2 antihipertensivos, de preferencia un IECA o un ARA, combinado con un diurético, en este caso la hidroclorotiazida. Siempre empezamos con dosis bajas. Si ustedes pueden ver, hay unos medicamentos de marca que no menciona, no hay en el seguro social, lógico, porque hay una patente y cuesta un poquito más costoso, se puede decir. Vienen medicamentos combinados en un IECA, por ejemplo, con una hidroclorotiazida. Y la hidroclorotiazida no empiezan con 25, empiezan con 12.5. La hidroclorotiazida viene de 25, 50 y creo que hasta de 100. Pero a nivel de laboratorios, ellos hacen combinación de 2 antihipertensivos, un diurético más un IECA, y ese diurético lo bajan a la mitad, a 12.5, y con eso inician y va mejor controlado. ¿Y qué me quiere decir? El paciente ya no toma 2 pastillas separadas, toma una sola. ¿Y qué me permite tomar una pastilla? Ese paciente va a tener mejor adherencia al tratamiento
y por lo tanto no me va a hacer crisis hipertensiva. Pero lamentablemente no tenemos ese tipo de fármacos que me vengan la combinación de dos en una sola tableta. Entonces tengo que yo darle lo que tenemos, donde la mayoría de nosotros trabajamos, ¿no? En el sector público. Esto con respecto a cómo derivar. Ya en el segundo al tercer nivel es cuando tengo que ver a los pacientes con riesgo cardiovascular muy alto. Se recuerdan que tengan mayor a 10, todos deben tratarse idealmente en un tercer nivel. O aquel paciente con emergencia hipertensiva. No voy a derivar un paciente acá en la ciudad a otro lugar donde de segundo nivel, por ejemplo, donde no tenga capacidad de fármacos endovenosos, porque es una emergencia, ¿no? O pacientes con hipertensión arterial refractaria o resistencia al tratamiento, o pacientes con algún daño multiorgánico, ¿no? Y así sucesivamente. No va a cambiar mucho esto, para no leerlo todo, pero acá lo que yo quiero hacer hincapié es que debemos conocer cuándo es un riesgo cardiovascular. Aquel paciente muy alto, mayor a 10, si es diabético, ya es mayor a 10%. Si es enfermedad renal crónica de un estadio menor a 30, ya es con un riesgo cardiovascular muy alto. Y así como en la primera diapositiva que les había mostrado. Entonces, este es un flujograma donde acá en esta guía no lo dice así de una manera explícita, simplemente es una deducción de lo que yo he podido a través de la revisión, que aquel paciente con una emergencia hipertensiva mayor de 210 que me tiene una lesión de órgano diana, automáticamente yo tengo que referir, porque no tengo un medicamento endovenoso, porque si llega con convulsiones no le voy a dar algún tratamiento bioral, ¿no? Hay muchas veces que así lo hacemos porque lo quieren manejar desesperadamente al paciente y le ponen algún tratamiento bioral. Muchas veces he visto lo que es el captopril, lo vuelven en polvo y le ponen en su lingual. No menciona así con hincapié. Algunas guías mencionan que sí se puede usar, otras guías dicen que no hay mucha diferencia, por lo tanto le da su lingual o bioral, es lo mismo, porque va a actuar a los 15 minutos. Entonces, teniendo este cuadrito, como pueden visualizar acá, y ya para terminar, pueden visualizar acá donde dice mayor a 180 sobre 110. En este cuadro yo ya derivo un segundo o un tercer nivel, porque no me baja, y lo ideal manejarlo bajando al menos de 180 sobre 110. Entonces yo tengo que hacer la estratificación del riesgo cardiovascular. Y una vez que yo tengo ahí, supongamos que baja menos de 180 sobre 110, o mejor dicho, no baja, en esta diapositiva refieren no baja, pero tampoco llega a cifras de 210 sobre 120, que es para definir crisis. Se queda ahí. Yo lo cito, ¿no? En una semana. Y si persiste, refiero a la presión, lo tengo que referir sí o sí, ¿no? O sea, conclusión. Estos pacientes de 180 sobre 110 en la anterior diapositiva mencionan que debemos referir previa estratificación de riesgo cardiovascular, siempre y cuando me salga alto, muy alto. Pero si es un paciente que llega y no llega a un riesgo menor a 5, me refiero, tengo que valorar en unas semanas si lo refiero o no lo refiero. Va a jugar muy, muy importante la estratificación del riesgo cardiovascular. Y esta es una diapositiva de la AJA, que tanto la guía europea como la guía americana mencionan que en esa semana que yo lo cito al paciente que ha hecho una crisis hipertensiva, que ya bajó menos de 180 sobre 110, y yo lo cito, señor, va a tomarse la presión en esta semana, porque así dice la guía, en esta semana previa a la consulta clínica. Entonces, ¿cómo lo debo tomar? 2 veces, dice, 2 veces en la mañana y 2 veces por la noche. Por un tiempo de lapso entre toma y toma, 5 minutos. Otros dicen 2 minutos, pero cada práctico 5 minutos. Y debe estar en un lugar tranquilo, que no haya masticado chicle, que no haya consumido algún estimulante, café, cafeína, o algunas bebidas, o haber fumado. O sea, debe estar en reposo al menos 10 minutos como mínimo. Y recién tomo la presión arterial,
la primera toma ahorita y después la segunda toma a los 5 minutos. Eso lo tengo que hacer 2 veces en la mañana y 2 veces en la noche. ¿Durante qué tiempo? Una semana, hasta irme en la semana previa a mi consulta regular, que así como me citó el doctor. Esta es la forma de monitoreo de la presión en general, pero también se adapta a lo que según la guía, la guía peruana, también se debería hacer de esa forma, ¿no? Una semana previa, en aquellos pacientes que han hecho crisis hipertensiva. Y recuerden, ¿dónde se va a tomar? En su casa. ¿Qué es lo que tiene que tener? Un tensiómetro. Muchas veces los pacientes no tienen tensiómetro. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir de favor que se pueda acercar al centro de salud, al policlínico, al puesto de salud, para que sea tomada esta presión y registrado con firma del personal que lo toma o de la persona que lo toma, el horario. Y muchas veces ahorita en la actualidad en las zonas urbanas donde ya existen los tensiómetros automáticos, estos deben tener un punto importante, deben calibrarse una vez al año o anualmente. Es lo que menciona la guía. Muchas veces encontramos desperfectos en estos aparatos y vemos que no toman la sensibilidad de la presión, está alterado, a veces pueden salir más, a veces menos. Entonces, ¿por qué? Le pregunta cuánto tiempo lo tiene 2 años o más tiempo, ¿no? Más de 1 año. Entonces, debe calibrarse anualmente. Así lo dice la guía. Bueno, eso es todo. Si hay preguntas, estamos aptos para poder ayudarlos. Creo que he tomado un tiempo excesivo, de 1 hora con 20. Muchas gracias, doctor. Bueno, eso sería todo por el momento. Si hay preguntas,